Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los adulan la Rafael Aguirre Temamatla, ahí en cámaras, Óscar Lorenzana, nuestro director de audio. El día de hoy no puede estar con nosotros el doctor Jaime, le mandamos un saludo, y su servidor Omar Ali Salazar Blas, conductor de esta entrevista. Le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia social hasta la historia cultural, y en esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Historia de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Ciencias en Ciencias Sociales de la UAM, Miscelánea Histórica ha invitado a Silvia Barro Peralta. Hola Silvia, ¿cómo estamos el día de hoy? Hola Omar, muy bien, buen día, gracias. Pues bienvenida, eres egresada de la Facultad de Humanidades, extinta facultad, hoy pues ya con unos años de experiencia en cuestiones particulares de archivística. Y bueno, pues comenzaríamos con las preguntas un poco más personales, Silvia. ¿Qué animó a Silvia a adentrarse a esta cuestión de la historia, de estudiar una licenciatura en Humanidades y particularmente en Historia? Bueno, pues fue el interés desde que iba en la preparatoria. Yo creo que también tiene que ver los profesores que tuve en esta especialidad. Y por otra parte, pues siempre he estado como inquieta en los temas sociales, culturales, políticos. Entonces siempre ha sido de mi interés. Vi la carrera de Historia como una opción para mi futuro, y pues dije, voy a tener que aplicar para poder estudiar Historia y poder aprender más allá. Fíjate que cuando estamos en la preparatoria, en niveles de media superior, usualmente tenemos una visión romántica de las humanidades, particularmente de la historia. Queremos hacer inmediatamente cambios sociales, somos a nuestra manera y obviamente en el nivel que nos encontramos críticos. Haciendo una retrospectiva, ¿cómo era Silvia previo a la entrada a Humanidades? Pues ¿cuáles eran los temas de interés? Ok, siempre me ha interesado mucho, como te comentaba, la parte social, desde ayudar a una persona, ya sea en el aprendizaje, ya sea en cuestiones económicas, tal vez, si estaba dentro de mis posibilidades. Pero también, por ejemplo, por otro lado, me gusta mucho la cultura. Entonces me gustaba mucho la danza, ¿no? Aunque yo no he practicado nunca danza. Me gustaba mucho la danza, el arte, desde exposiciones, teatro. Me gusta mucho el cine. Y el cine, pues creo que desde que lo conocí me impactó. Y actualmente siempre he dicho, yo cada vez que voy al cine es como si lo viviera por primera vez. Entonces eso es algo que me gusta. Me gusta mucho la literatura también, y ese primer acercamiento también con cuentos, tal vez con novelas, fue algo que iba muy, muy relacionado con lo que yo quería estudiar. Entonces fue una opción para mí poder entrar a la Facultad de Humanidades, y una opción accesible, de acuerdo a mi economía también. Fíjate que cuando hacemos estas entrevistas, usualmente salen a la luz estos profesores que tuvimos en algún momento en un grado inferior al profesional, y marcan una huella, ¿no? ¿Qué recordarías de estos profesores que permitieron a ti pues tener un interés mayor, en este caso en las humanidades y quizás en la historia? Okay. Bueno, yo creo que primero me encontré con los profesores de historia que siempre te repiten fechas. Aquellos que nada más lo que hacen con los alumnos es decirles, sucedió este proceso y fue en ese año y esto es lo más importante, lo que tienen que aprender. Después, en el último semestre o último año de la preparatoria, tuve un profesor, no recuerdo su nombre, la verdad, pero la forma en la que él nos explicaba la clase me pareció distinta.
me pareció interesante, me pareció que me llenaba porque justo tenía datos de un proceso histórico que para mí eran muy curiosos, que estaban dentro, que rompían con esa línea con la que siempre se ha contado la historia. Es un personaje, una fecha, un personaje y una fecha. Entonces siempre ha ido así. Y cuando te cuentan algo de la vida cotidiana, algo que te parece que no podría existir, entonces es cuando te llama la atención y dices, la historia es otra cosa, no solamente es lo que tú has venido consumiendo, ¿no? Entonces, creo que fue un solo profesor, en realidad, el que transformó en mí esa idea en el que yo quiero aprender de otra manera historia, y después lo comprobé en la carrera, justo. Me pareció muy interesante en la carrera poder tener mucha metodología, distintas formas de ver la historia, y me atrapó totalmente. O sea, fue algo que me gustó bastante. Dentro de la carrera, ya hablando y aprovechando la pregunta, ¿cuáles son las temáticas que a ti te llamaron la atención? Porque, como bien lo dices, usualmente en otros niveles pues nos llaman la atención ciertos temas, ¿no? Particularmente las guerras, los conflictos sociales, pero cuando ya entramos a la facultad, y particularmente en esta de la UAM, pues exploramos temas que van desde lo prehispánico hasta el México contemporáneo y evidentemente la historia universal. ¿Cuáles son aquellos que para ti parecieron, pues, no solo más interesantes, sino también dignos de abordar en alguna investigación? Pues me gustó mucho descubrir la historia de las mentalidades, por ejemplo. La historia cultural, la historia social, la historia de la vida cotidiana. Creo que fueron como mis materias preferidas y que es algo que realmente agradezco haber tenido la oportunidad de poder leer a grandes autores de estas temáticas, y pues es algo que sí me gusta mucho. Cosa que no teníamos en otros niveles, ¿no? Usualmente teníamos un libro de texto y que marcaba una tabla rasa, ¿no? Y de ahí, ¿no? Silvia, ¿cuáles son las dificultades que uno encuentra con el nivel educativo que a veces desafortunadamente entramos, particularmente hablando de la lectura, la comprensión lectora, etcétera, en estas carreras? Yo creo que aprender a escribir correctamente y comprender lo que estás leyendo. Creo que esos son los dos más importantes factores que tienes que vencer al ingresar a la licenciatura en historia. Si no los vences, no puedes hacer más. Tienes en realidad que leer, que comprender y que ser crítico en lo que estás leyendo para que puedas hacer una investigación. Luego ahí también tienes que desarrollar, tienes que tener mucha imaginación para poder hacer una investigación, para poder preguntarte en dónde voy a encontrar fuentes, ¿no? Para poder hacer tu investigación y pues tener esa apertura, ¿no? Para poder incluso acercarte a lo mejor a un compañero también que esté más desarrollado intelectualmente, por así decirlo, y también acercarte a tus profesores para que, de acuerdo a su experiencia, pues ellos te apoyen. Entonces creo que esos son como los puntos más importantes que yo vería. Perfecto. A 10 años de que tú egresas, usualmente uno reflexiona cuando está haciendo un trabajo, máxime cuando ve hacia atrás pues la formación que tenemos. ¿En dónde encuentra un historiador la satisfacción de que la profesión que eligió fue la correcta? En lo personal, cuando sabes que tu trabajo sirve para algo y eso te llena realmente, porque de repente yo creo que la sociedad piensa, ¿qué hace un historiador? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Y qué vas a hacer? Pero cuando realmente impacta, cuando rinde los frutos, todo el esfuerzo de haber estudiado, las desveladas, de venir casi contra el mundo, porque nadie cree que realmente puedas vivir de la historia, de lo que estás estudiando. Entonces creo que ahí es donde te sientes bien y te sientes orgulloso por lo que estás haciendo. Y bueno, yo creo que eso desde más o menos 2011 tú lo vienes explorando, porque te has preparado en el campo de la archivística.
¿Cómo te encaminaste a esta actividad de los archivos? Porque los historiadores, bueno, cuando nos vamos preparando, especialmente en la primera parte de la historia de la Facultad de Humanidades, poco se trabajaban los archivos. Hoy es usual que lo hagamos, pero bueno, en 2011 hay todavía otras problemáticas. ¿Cuáles fueron las que te acercaron a esa actividad? Bueno, para 2011 yo ya estaba como en el tercer semestre, creo. Ya había pasado el tronco común y estaba cursando la materia de archivística, si no me equivoco, más o menos entre paleografía en ese semestre. Pero también coincidió que por un amigo en común yo conocí a una persona que, bueno, actualmente es mi amigo y fue mi maestro, León Felipe Acosta Tobar. Él fue el que, por azares del destino, lo conocí, y en esa época estaba organizando un diplomado de archivos aquí en el estado de Morelos, el primero. Entonces lo conocí y me invitó. Me dijo, ¿no quieres participar en un diplomado? Yo le dije, ¿cuánto cuesta? Me dijo la cantidad y le dije, no, pues la verdad no. Me dijo, espérame, déjame ver qué puedo hacer. Y me terminó becando al 100%, a mí y a otro compañero, era el amigo en común, y nos fuimos al diplomado. Todo lo que vi en ese diplomado me pareció muy interesante porque hubo temas desde conservación, preservación, paleografía, organización. Entonces fue como la primera entrada que tuve al mundo archivístico, pero me pareció interesante. Incluso yo recuerdo, ahorita no está el doctor Jaime, pero él participó en un tema y pues ahí es donde relacioné por primera vez la historia con la parte archivística, pero no desde el punto de vista de las fuentes, sino desde el trabajo que se puede hacer en la organización para que justo los investigadores, el público en general, pueda consultar esas fuentes. Entonces, este fue mi primer acercamiento. Después de que terminó el diplomado, León Felipe me buscó y me preguntó si quería apoyarlo en un proyecto que él estaba también realizando. Y pues yo dije, bueno, sí, no tengo muchas cosas que hacer ciertos días. Nos organizamos y él me invitó a un proyecto de digitalización en el archivo del maestro Abel Quesada. Este es un archivo privado, pero cuando yo llego a ese archivo fue amor a primera vista. Y a partir de ese momento dije, pues yo me quiero dedicar a esto. Esto es lo mío. Justo porque en este archivo privado pues estaba la obra hemerográfica de Abel Quesada, que fue un caricaturista de más o menos mediados del siglo XX, y teníamos acceso a esas piezas originales. Trabajábamos en el estudio donde él pintaba, donde él elaboraba su trabajo, y todo el trato que se me dio desde las personas, bueno, las hijas de Abel Quesada, que eran las que nos atendían y estaban con nosotros, me pareció pues realmente pues el trato que todas las personas merecemos al ingresar a tu primer trabajo. O sea, no tengo la idea como de que me hayan maltratado, de que me haya sentido intimidado, no, al contrario, creo que me acogieron y lo sentí así. Es mi primer trabajo en la vida y me siento acogida en este momento. Siento que es muy interesante. Ahí, por ejemplo, había fotografías del maestro Abel Quesada de sus viajes, cuadernillos, apuntes. Había correspondencia con otros intelectuales. Entonces, tener tan cerca este material me hizo decir, es que yo de aquí soy, a partir de aquí yo necesito seguir, ¿no? Y bueno, a través de eso, León Felipe me siguió invitando a colaborar en otros proyectos, y pues así es como empecé a tener como la experiencia en la archivística.
Bueno, antes de, aprovechando la referencia al archivo de Abel Quesada, ¿qué tan importante es ese acervo para la historia política y social de nuestro país en el siglo XX? De acuerdo a lo que tú exploraste. Pues creo que es muy crítica a esa época, al gobierno. Algo magnífico del maestro Quesada es que, pues, a través de la caricatura, a través de los dibujos, de las pequeñas frases, ¿no? Hacía una crítica social y política de todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces es una referencia importante para los investigadores actuales, es una fuente diferente porque es hemerográfica y es gráfica a la vez. Entonces eso es algo muy interesante y que creo que pues tiene que consultarse, ¿no? Digo, este no es un archivo que está abierto, no es público, pero sí lo podemos consultar a través de libros. O sea, se han publicado muchos libros sobre las caricaturas del maestro y creo que a través de eso pues podemos tener acceso. Recuerdo bien esa imagen del tapado fuma elegante, ¿no? De Abel Quesada, y bueno, ojalá y tengamos algunas fotos de ello para presentarlo en nuestro auditorio. Aprovechando, le mandamos un saludo a mi compañero y amigo León Felipe. Fui de la generación igual que él, de la primera, entonces pues, también nos conocemos por ahí. Bueno, has colaborado en varios proyectos de rescate, por lo que platicas, y organización de archivos municipales y particularmente el Archivo Histórico del Congreso de Morelos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de archivos, los municipales y el que tú trabajaste del Congreso de Morelos? Bueno, en el archivo municipal que más trabajé en sí fue el archivo de Tlayacapan. Es un archivo muy interesante, tiene mucho material histórico y es también un archivo que le han dado mucha continuidad justo a través de León Felipe. Él lleva muchos años trabajando ese archivo. Yo tuve una colaboración con él, pero para el archivo de concentración, no en la parte histórica, pero sí en el de concentración. Y la diferencia que yo vería a través de estas dos instituciones, pues sería que la política pues es más comunitaria, ¿no? Lo que existe en información dentro del archivo de Tlayacapan es lo que sucede en la comunidad. Entonces, encontramos grupos documentales muy determinados, incluso de vida cotidiana. Ahí hay más de vida cotidiana, hay más de tradiciones, hay más, bueno, también encontramos a lo mejor el archivo de las personas que nacen en Tlayacapan, el de registro civil. Entonces, esta parte como más en chiquito, ahí podemos relacionar a lo mejor las familias que han vivido y que son originarias de Tlayacapan. Por otro lado, el archivo del Congreso del Estado de Morelos, estamos hablando de toda la jurisprudencia política del Estado, ya como Estado de Morelos y todos sus municipios. Entonces ahí justo vemos a lo mejor decretos, vemos leyes, vemos pues disposiciones legales que sirven para regir a todos los morelenses. Entonces me parece que esa es como la diferencia. Sí hay un poco de vida cotidiana en ciertos puntos en el Congreso del Estado, porque también se relacionan estos temas, pero creo que en menor medida a comparación de lo que se puede ver en un archivo municipal. Al mismo tiempo, creo que la apertura también de poder trabajar más en un archivo municipal es más fácil que poder hacer un proyecto a nivel estatal, justo por el apoyo, la disposición política que tenga la persona en turno que esté al mando, ¿no? En este caso. Entonces ahí creo que también esa es la ventaja, es poder acceder al municipio con más facilidad y tener más continuidad en lo que se pueda hacer. En el caso de lo del Congreso del Estado, fue en una administración que se sensibilizó y que dijo, bueno, vamos a trabajar, tienen la apertura y los voy a apoyar así. Pero después de ese apoyo se terminó. ¿Qué pasó con los documentos? Hasta la fecha lo desconozco, porque ya
cambia la administración y el responsable es otro. Y entonces ahí tienes que tocar puertas, pero muchas veces no se te abren o no les interesa el tema, y pues ahí es donde hay más riesgo de que todo el trabajo que ya hiciste se pueda perder a comparación de un municipio donde la comunidad vea su acervo como algo que es propio de ellos, es que les da como, ¿cómo podríamos llamarlo? Una cierta identidad. Identidad, exactamente, esta identidad, y que es más arraigada que a nivel estatal. Y bueno, siempre hablamos en este tipo de, vamos a decirlo, de proyectos de la sensibilidad sobre el tema, pero concretamente, ¿a qué nos referimos con la sensibilidad? ¿Qué es lo que debería tener una administración? Hablando del archivo del Congreso, una para preservar y otra para, evidentemente, seguir apoyando estos proyectos de conservación, preservación y rescate documental. Pues yo diría que primero tienen que tener responsabilidad pública, y después también creo que tienen que conocer, que aprender, tal vez, para qué sirven los documentos y por qué es tan importante guardarlos. También creo que tienen que sensibilizar la parte en la que justo necesitamos guardar la memoria y la identidad como Estado, como nación, para que a través de la información que se genera día a día por las actividades que hacemos como servidores públicos, pues esté disponible en 50, en 80, en 100 años, y que a través de eso pues se pueda hacer la historia de tu estado, la historia de tu municipio, la historia de tu país. Entonces me parece que eso es algo que deben de tener. No, y para un estado con la riqueza histórica que tiene el de nosotros, bueno, creo que es imprescindible, ¿no? Ojalá y apelamos a que pues las autoridades, independientemente de la administración, no solo, digamos, entiendan que la sensibilidad no es una cuestión humanitaria, es una cuestión de observar que hay necesidades imprescindibles en una administración, y una de ellas el resguardo de nuestros documentos históricos, ¿no? En este caso. Sí. Pero bueno, trabajaste también la digitalización, de la colección bibliográfica Stavenhagen. ¿Qué tan amplia y qué tan importante es esta colección bibliográfica? Pues yo aquí tuve una pequeña colaboración también, y la parte que me tocó hacer es digitalizar. Pero la biblioteca sí recuerdo que era especializada en arte, en Mesoamérica. Pertenecía a la familia Stavenhagen, desde Kurt Stavenhagen y Rodolfo Stavenhagen. Y pues era bibliografía, la verdad, muy interesante que se quería o que se estaba trabajando para que estuviera dentro de un repositorio digital y fuera accesible a todo el público, y sobre todo creo que iba dirigido a los estudiantes de la Universidad Autónoma. Entonces la temática, la verdad, estaba impresionante. Sí recuerdo, había muchos libros que tenían imágenes de figuras mesoamericanas, estudios importantes en inglés, en español y en otros idiomas, que no recuerdo muy bien. Pero. ¿Y qué le pasó a esta consulta pública? ¿No se realizó el proyecto? ¿No se terminó? Yo estuve digitalizando, y en un periodo muy corto. La verdad es que después de eso yo no tuve ningún acercamiento. Yo creo que sí lo donaron digitalmente a la UNAM, seguramente debe de estar en un repositorio. Okay. Porque esa era la idea de estas personas. Muy bien, pues ojalá y tengamos acceso a esa información para darlo al público ahí en nuestras redes sociales. Bueno, colaboraste también en el Archivo Histórico del Estado de Morelos. ¿Ahí qué tipo de actividades realizaste en el espacio que tuviste, Silvia? Estamos hablando del archivo del Instituto Estatal de Documentación de Morelos. Okay. También quiero decirte que trabajé 7 años con León Felipe, y todo este tiempo pues es parte de lo que él me llevaba, ¿no? Por eso es que mi currículum está
así de grande. De un lado, y bueno, le preguntamos de tantos archivos porque es evidente, ¿no? Creo que la primera vez que tenemos una egresada que particularmente se dedica a archivos, pero cómo te han ido abriendo pues para muchas temáticas, ¿no? Que eso es lo interesante, no solo para el público especializado, sino también para el no especializado. Estos archivos, muchos de ellos son de consulta pública y pues bueno, si alguno tiene interés también puede visitar. Sí, claro. ¿No? Claro. Ahí recuerdo que a través de León Felipe estaba en un área de investigación y elaboramos un catálogo sobre un expediente de tierras. No recuerdo si fue una serie documental completa, pero sí me acuerdo que yo trabajé en particular un expediente. Y bueno, hacíamos esa parte de la paleografía, hacer fichas para la catalogación de este material y también a través del instituto se impulsaba mucho la capacitación a otras instituciones, también recuerdo eso que se hacía, y el material que se tenía también se compartía a través de exposiciones. Entonces, básicamente eso es lo que hacíamos en el instituto. Una labor de difusión importante porque colaboraste en estas exposiciones documentales gráficas que se presentaron en distintas sedes gubernamentales de la entidad de Morelos. Si uno reflexiona ya con estas experiencias, ¿qué tan importante es la participación de nosotros como historiadores en el diseño de este tipo de exposiciones? Pues el guión que le puedes dar, yo creo, a la exposición, es un tema de investigación también, el presentar una exposición, el poder incluso venderla a la institución en donde vas a presentarla, poder tal vez ofrecerla cuando exista alguna fecha importante. Entonces también esa es la parte que se trabaja. La investigación, pues que tenga una coherencia, ¿no? Ya sea gráfica, ya sea documental, el tipo de exposición, porque nosotros manejábamos esas dos temáticas, que llevara una coherencia y que nos contara algo. Entonces, a través a lo mejor de la imagen, que la persona que consultara esa exposición pudiera ver pues esa relación, ¿no? Y pudiera leer a través de los documentos o a través de las imágenes de qué estábamos hablando. Y fíjate, en esa exposición, así como la cuentas, me lo imagino, ¿no? Tampoco se amontona la gente para ver esas exposiciones, pero yo creo que el público no especializado se interesa cuando hay pues algo gráfico que llame su atención, una temática en particular. De acuerdo al público que ustedes tuvieron, ¿qué tan importantes son estas exposiciones para la divulgación de las fuentes de consulta que usualmente las utiliza el historiador? Pues creo que es una apertura. Por contarte algo que nos pasó, nosotros hicimos una exposición, creo que en Cuautla, sobre educación, y se presentaron fotografías históricas de estudiantes en Morelos. Entonces sí recuerdo que ahí, por ejemplo, fue mucho el magisterio, porque nosotros estábamos trabajando en el Instituto Estatal de la Educación Básica, y llegaban personas, profesores, y nos decían: yo estuve en esta primaria, mi papá sale en esta fotografía. Entonces también nosotros dejábamos ahí un cuaderno para que nos contaran, pues qué más, ¿no? Porque nosotros en la ficha de la imagen, pues teníamos datos básicos, pero ellos nos contaban, aquí está Sutanito, Juanito, ¿no? Y o veíamos, por ejemplo, que cómo vestían, si los niños llevaban zapatos o no, el pelo, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que se pueden ver a través de una fotografía, más si es histórica, y creo que bueno, esa parte era muy interesante,
Y de repente en estas exposiciones nosotros terminábamos con muchísimo más datos de los que nosotros podíamos aportarles. En realidad aportábamos muy pocos, pero esta parte a lo mejor de la oralidad, podríamos llamar, es lo que alimentaba estas fuentes. Claro. Y de esa manera, pues nosotros íbamos enriqueciendo la información que podíamos proporcionar justo pues, para la investigación. En este archivo, concretamente del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, ¿qué nos encontramos en su acervo? Porque usualmente son expedientes de trabajadores, asignaciones de plazas, etcétera, pero ¿hay algo más que podamos encontrar? Pensando en que el Instituto de Educación Básica tiene alrededor de 30-35 años existiendo. Sí, es un archivo muy grande. La verdad es que está dividido, está desde la parte administrativa, que es muy importante, lo sustantivo, que es la educación básica desde preescolar hasta la secundaria, con todos los niveles que hay y las particularidades de todos los tipos de escuelas, desde a lo mejor la secundaria técnica, la secundaria telesecundaria, generales, y bueno, entonces creo que eso enriquece también, es toda el tipo de educación que hay tan variado en el estado de Morelos, y también por otro lado ahí encontrábamos las normales, la formación de los profesores, de dónde procedían, por ejemplo, si eran oriundos de Morelos, si venían de otras partes, en dónde les asignaban ser profesores, ¿no? Las condiciones incluso económicas de sus alumnos. Otro tema importante es la infraestructura de las escuelas. O sea, ¿en qué condiciones los niños van a aprender? ¿Cuánto tiempo les queda trasladarse de su casa a la escuela? Entonces, ese tipo de temáticas eran las que encontrábamos dentro. Y a lo mejor a través de un archivo administrativo podías ver, o de información administrativa, podías ver este tipo de información que enriquece y que es parte de lo que nosotros hacemos como historiadores, como estudiantes, y pues esa es la parte que creo que me llamaba mucho. Y un poco reconstruir pues la situación actual de nuestra educación, particularmente hablando del nivel básico, y bueno, donde el historiador seguramente pueda hacer reflexiones interesantes como las que señalas, donde al parecer pensaríamos que la infraestructura no es importante, pero bueno, en Morelos ha sido también particular, ¿no? Participaste en la elaboración de los sumarios que integran la compilación del periódico oficial de 1869 a 2014, concretamente el periódico Reforma, Libertad, Justicia y Ley. ¿Qué tipo de información encontramos en este instrumento de consulta? Bueno, esta fue una segunda edición que se publicó en el 2014. También es una publicación de autoría de León Felipe, que se actualizó, y aquí se compilaron todos los periódicos oficiales que han existido desde la construcción del Estado de Morelos en 1869, pasando por todas los tipos de periódicos o nombres de periódicos oficiales que existieron, desde El Orden, el Semanario Oficial, el Ideal Suriano, ya no me acuerdo de los otros, pero fueron como 6, hasta llegar a Tierra y Libertad, justo. Y bueno, aquí ¿qué encontramos? Encontramos leyes, encontramos decretos, encontramos la vida jurídica del Estado de Morelos, también en particular en cada uno de estos periodos que mencioné, o del nombre de estos periódicos, y en estos tiempos, en esta temporalidad, hubo, por ejemplo, aparte de la parte jurídica, hubo otras temáticas. En particular, por ejemplo, el Ideal Suriano, podríamos decir que era parte de un periódico revolucionario. Entonces ahí a lo mejor encontramos desde la forma, o se puede analizar desde la forma en la que se redacta la información y se envía a la ciudadanía. Entonces el discurso que se da es diferente a cuando Morelos
pues actualmente, ¿no?, como independiente, es diferente. Por otro lado, encontramos también temáticas que tienen que ver con flora y fauna del estado de Morelos, festividades, eventos que se realizaban también. Pero estas variaciones, como te comento, dependían de la temporalidad o del tipo de periódico y de quién estuviera dirigiendo el periódico. Entonces, se pueden ver esas variaciones, es como lo que recuerdo. Muy bien, pues bueno, creo que ha sido una plática con tantas, digamos, ejemplos de fuentes de consulta y particularmente de la diversidad de archivos que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, hoy te desempeñas como jefa del Departamento de Archivo de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. ¿Qué tipo de actividades desarrollas en este archivo como en la dirección? ¿Qué información contiene de la institución? ¿Qué tan importantes esos documentos pues para ahora la historia de la educación en un nivel pues ya profesional? Bueno, pues aquí después de 7 años de haber colaborado en archivos históricos, me encuentro en el momento en el que tengo que partir y trabajar por mi propia cuenta. Entonces me voy justo a la UPEMOR y cuando llego a laborar ahí me ofrecen ser jefa de departamento de archivo, pero en un archivo intermedio que se llama Concentración. Yo ingreso, la verdad, con poco conocimiento de qué tenía que hacer ahí y fue el momento de ponte a estudiar, porque, bueno, hace un rato comentaba con Rafa, pues siempre durante 7 años y mi experiencia trabajando fue el típico archivista que solamente se relacionaba con sus documentos, ¿no? El que no salía, el que nada más tenía esa comunicación con lo que está trabajando, y llegas a una institución donde te das cuenta que es importante desde socializar, que te toca la parte administrativa que desconoces. Y bueno, me tuve que enfrentar a eso, tuve que aprender a relacionarme con las personas. Me di cuenta que si no me relacionaba, no iba a darle la importancia a mi área, al trabajo que estoy realizando, porque necesito tener esa interacción con todo el personal de la universidad. Ahí es un archivo justo universitario que emana de los archivos de trámite. Llegan del archivo de trámite, de acuerdo al ciclo de vida, pues llegan a concentración. Todavía son documentos que conservan valores primarios, así le llamamos en archivística, y bueno, estos documentos nosotros tenemos que resguardarlos y que conservarlos. Pero estamos hablando de que es un archivo de concentración que está integrado por documentos del año 2004 hasta 2017. Entonces en realidad pues es todo un mundo de información el que tenemos resguardado. ¿Qué voy a hacer para poder localizar esa información si me la piden? Esa fue mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En realidad yo dije, tengo la memoria muy mala. Y pues estudiando con la experiencia que ya tenía, dije, bueno, sí soy de formación licenciada en historia, pero de corazón soy archivista y nosotros hacemos instrumentos. Entonces, a través de instrumentos archivísticos empezamos a hacer inventarios generales, específicos, y para poder localizar la información. Porque, pues aunque es un archivo intermedio, sí se da el servicio de consulta, de préstamo documental internamente, y pues tiene que estar accesible a las áreas generadoras y que resguardan esa información. ¿Qué encontramos ahí? Pues encontramos desde expedientes de alumnos, que es lo más sustantivo, que es lo que tenemos la obligación de resguardar, porque de esa manera pues estamos garantizando sus derechos. Tenemos expedientes de personal, tenemos expedientes de compras, de servicios, expedientes en finanzas, como pólizas, nóminas. Entonces, también tenemos
expedientes de los programas federales que hay, las aportaciones gubernamentales. Entonces también toda esa información pues es importante resguardar, porque justo eso permite que la universidad pueda comprobar en qué gasta los recursos que se le han asignado. Y aquí también me pareció muy importante, no es porque trabaje ahí, pero la Universidad Politécnica del Estado de Morelos tiene mucha responsabilidad en eso. Sabe, creo que tiene muy en claro que la inversión que hace al archivo es redituable, porque tiene la información a la mano, porque esa información salva que si hay un pleito jurídico, ellos puedan comprobar precisamente y no puedan perder a lo mejor una indemnización. Un recurso. O un recurso, exactamente. Entonces, eso es algo que lo tienen claro, y que cuando yo llegué fue algo que me pareció importante, que no había visto en ninguna otra institución. Y esto es un trabajo que ya venían realizando otras personas. Incluso, bueno, la persona que estaba antes que yo laborara ahí también fue un egresado de la Facultad de Humanidades, Pedro Moreno. Él estuvo ahí y, bueno, yo estoy segura que a él le tocó trabajar esta sensibilización, y personas que iniciaron ese proyecto archivístico, pues trabajaron toda esta parte para que en el momento en el que yo llegué, pues también dije, bueno, pues sí, pertenezco a una institución como esta, que sí quiera aportar, que sí vea la importancia de los documentos, que sí nos dé como archivistas, o en este caso a nosotros, esa importancia que tenemos dentro de, como trabajadores dentro de la institución. Bueno, para los servidores públicos que ahora nos escucharon, ahí está un ejemplo de sensibilización que ha dado, yo creo que, frutos importantes, porque pocas instituciones resguardan archivos de esta manera. Y un poco, Silvia, aprovechando para que nuestro público no especializado lo entienda, hay grados de conservación en un archivo, ¿no? Para que un archivo llegue a ser un archivo histórico, pues se requiere ciertas condiciones. Tenemos los archivos de concentración, creo que por ahí hay otros. Bueno, no sé si nos puedes ampliar un poquito esta parte. Sí, dentro de la archivística existe el ciclo vital de los documentos. Esto lo tenemos o lo podemos ejemplificar como cuando los documentos nacen, se desarrollan, y en este caso, bueno, el destino final no sería la muerte, sino más bien, nada más bien saber hacia dónde van, ¿no? Si se preservan totalmente o si algunos sí se tienen que eliminar o dar de baja controlada. Bueno, entonces en ese ejemplo, justo pasan por 3 etapas que se llaman archivo de trámite, que es la primera etapa, la segunda etapa es el archivo de concentración, y por último es el archivo histórico. En la primera etapa, pues justo los documentos se generan día a día o se reciben y crean expedientes. A través de los expedientes se crean asuntos, actividades, bueno, los expedientes están relacionados con asuntos, actividades, trámites de la administración. Una vez que se cierra, entonces hay una temporalidad precautoria en la que se tienen todavía que resguardar, y se resguardan en el archivo de concentración. Este periodo precautorio también se relaciona con el tipo de información que lleve el expediente. Es decir, ya existe jurídicamente una temporalidad de acuerdo al tipo de información, ya sea que sea administrativa, fiscal, contable o jurídico. Se determina el tiempo que debe de ser todavía resguardado en un archivo de concentración. Después del archivo de concentración, entonces se tiene que valorar la información si sirve como fuentes para la historia, para la investigación, para la memoria institucional, y entonces pasará una parte a conformar el archivo histórico, que podrá ser público, y la información que ya haya prescrito estos valores de los que hablábamos antes y que no sea relevante para la investigación, entonces podrá darse de baja, pero eso significa darse de baja controlado, no es que voy y tiro los documentos. Sí, claro. Tiene todo un procedimiento, y pues de esa manera es que
los documentos pasan su vida, digamos, este ciclo de vida. Que dicho sea de paso, deshacerse de los documentos sí es un delito, claro, a todas luces, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, Silvia, hicimos una retrospectiva de todo una vida, ¿verdad? Una carrera, yo digo una vida ya dedicada a esto de los archivos. Evidentemente, si nos vamos por ahí de 2009, no es la misma experiencia que tenía Silvia. ¿Qué le recomendarías a los estudiantes de historia que hoy empiezan a entrar a esta universidad o a otras en este país? Pues mi recomendación sería absorban toda la información que tengan a la mano a través de sus profesores, de la bibliografía, del acceso que tengan en todas las ciencias, y también que se acerquen a la práctica. O sea, lo digo desde el sentido que yo inicié en tercer semestre por curiosidad tal vez, pero yo encontré mi camino y encontré en donde había una opción para poder trabajar. Entonces, eso me parece importante. De repente creo que los alumnos sí se dedican mucho a estudiar, egresan, pero la realidad es que cuando sales no encuentras trabajo muchas veces. No, bueno, en particular no fue mi caso porque yo ya estaba trabajando, pero sí tengo conocidos que salieron y que la verdad no tenían ni la experiencia y tampoco tenían contactos, por así decirlo, y no tenían claro a qué se iban a dedicar en historia. Yo lo que veo es que la carrera nos enseña mucho la investigación, nos enseña a ser críticos, pero cuando uno sale allá afuera a laborar, pues no va a haber un trabajo para eso, en realidad. Entonces tienes que adquirir otras habilidades y eso va a ser importante. Ya adquiriendo a lo mejor o introduciéndote en estas habilidades, ya y con la práctica te vas a seguir desarrollando, porque claro, por ejemplo, la archivística para mí también después de salir de la carrera y durante la carrera fue seguir estudiando, seguir preparándome, y actualmente sigo en ese proceso. Entonces, pues es importante que sí sean curiosos, que quieran hacer otras cosas, que vean para qué les sirve la formación que están teniendo dentro de la academia y con qué pueden complementarlo allá afuera. Entonces, esa sería como mi recomendación. Muy bien, Silvia. Pues finalmente les comentamos que Miscelánea Histórica es un proyecto asociado con el Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos y con el Archivo Histórico Digital del Estado de Morelos, vinculados al Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esperamos que la entrevista con Silvia Barro Peralta haya sido de su agrado. Silvia, de verdad muchas gracias por ilustrarnos en estos temas que no los habíamos tocado tan de fondo, y bueno, qué bueno que tengamos un buen ejemplo, creo que, de desarrollo de vida profesional en ti. Felicidades y pues muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias Omar por la invitación, gracias a Rafa, al equipo, por su atención y por haberme invitado. Es un gusto para mí compartir pues parte de mi vida, de mi experiencia, y espero que sirva para los compañeros que nos están viendo. Definitivamente creo que va a ser de mucha utilidad, aprovechando que en esta semana es el encuentro de estudiantes del regional, si no me equivoco, entonces pues también trataremos de difundir este material con ellos. Gracias. Bueno, esperemos que nos den la oportunidad de una siguiente entrevista con otro investigador. A todo nuestro auditorio, muchas gracias, esperamos contar con su presencia en la siguiente ocasión. Reciban un cordial saludo de nuestra parte, se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla ahí en cámaras, Oscar Lorenzana en el audio y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima.